Muy bien. Vamos a hablar sobre las proteínas. Bien, lo que tenemos en principio es una presentación de cómo se organizan las proteínas para tener en cuenta. En primer lugar, tenemos lo que se conoce como una estructura primaria. Esta estructura primaria se define por la sucesión de aminoácidos. Hay que tener en cuenta que las proteínas son moléculas muy grandes en comparación con los lípidos y los hidratos de carbono. Las proteínas son las moléculas más grandes. Y de la misma manera que nosotros hablábamos de los hidratos de carbono como polímeros, a los que llamamos polisacáridos, ¿eh? Como grandes moléculas formadas eh, por la sucesión de monómeros, como los monosacáridos eran en ese caso. En las proteínas, que también son polímeros, ya hablamos de polipéptidos, y como polipéptidos que son una sucesión de esas unidades que vamos a llamar aminoácidos, ¿eh? A diferencia de los carbohidratos, acá la cadena es una cadena lineal única, sin ramificaciones. Los hidratos de carbono podían tener ramificaciones, acá no. Bien. Y es muy importante, ya lo vamos a ver después, es muy importante de qué manera se secuencian esos aminoácidos. O sea, en comparación con los hidratos de carbono, cuando hablábamos de, por ejemplo, el almidón, que el almidón también era una cadena de monosacáridos, en ese caso era de glucosa. Las moléculas de glucosa son siempre glucosa, son siempre la misma molécula. Acá los aminoácidos son diferentes entre sí, ¿eh? Entonces, al tener muchos aminoácidos diferentes, es muy importante de qué manera se van a organizar, cómo se van a suceder esos diferentes aminoácidos. Ya vamos a ver que cambiando solamente un aminoácido de esta cadena, te puede modificar toda la funcionalidad de esa proteína. Bien. En cuanto a, entonces decíamos, dependiendo de cómo se suceden esos aminoácidos, la proteína después puede adoptar dos, dos estructuras que vamos a llamar estructura alfa de hélice o estructura beta de hoja plegada. O sea, se puede plegar como si fuera un acordeón o puede adquirir una estructura como de hélice. Bien. A su vez, decimos que esas estructuras pueden plegarse sobre sí mismas formando una estructura tridimensional, a lo que vamos a llamar estructura terciaria, formando proteínas globulares. Globulares son cuando tienen esa estructura tridimensional. Y en cuanto a la estructura cuaternaria, lo que hay que decir es que se trata de más de una, dos o más proteínas que se asocian entre ellas con enlaces débiles, ¿eh? Pero formando esa estructura cuaternaria, por ejemplo, el ejemplo clásico de estructura cuaternaria lo tiene la hemoglobina de la sangre. Bien, seguimos. Bueno, en cuanto entonces la estructura primaria, decimos que está dado por la secuencia de aminoácidos que conforman la proteína, esto que ya dijimos. Bien, acá tenemos un ejemplo de una proteína muy cortita, donde se puede ver, si lo analizamos bien, tenemos el grupo amino, por eso son aminoácidos, ¿no? El grupo amino y el grupo ácido, ¿no? Y después vamos a diferenciar dentro de esta cadena un aminoácido que tenemos acá, tenemos otro aminoácido por acá, tenemos otro aminoácido por acá, otro y otro. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque si prestamos atención, todos los aminoácidos tienen en sus puntas un grupo amino, que es este que tenemos por acá. A ver, vamos a marcar así. Tenemos un grupo amino y un grupo ácido llamado ácido carboxílico que lo vamos a tener acá. A su vez, este otro aminoácido tiene grupo amino, grupo ácido. Acá de vuelta, grupo amino, grupo ácido. Grupo amino, grupo ácido para el otro, grupo amino y termina con el último grupo ácido acá. Bien, formando esos entre el grupo amino y el grupo ácido de distintos aminoácidos se forman lo que se conoce como enlace peptídico entre un carbono y un nitrógeno. Bien.
Eh, Después, lo que está en rosa son los restos de las cadenas que hacen que los aminoácidos sean todos diferentes entre sí. ¿Sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, este aminoácido se llama serina, esto se llama glicina, este se llama tirosina, alanina y leucina, formando una cadena corta de 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. Cualquier modificación en la secuencia cambiará la forma de que estos se pliegan, pudiendo provocar un cambio en la funcionalidad de la proteína. Esto es muy importante porque esto tiene que ver con el concepto de las mutaciones, que existe una mutación, es un cambio en el ADN que después ese cambio en el ADN va a determinar que haya modificaciones en los aminoácidos de las proteínas, porque nosotros nuestras propias proteínas las organizamos con los aminoácidos a partir de las instrucciones de nuestro ADN. Eso también es importante tener en cuenta en cuanto a la biología de las proteínas. Todos los seres vivos utilizamos las proteínas para funciones estructurales, para funciones metabólicas, para un montón de funciones que son específicas de ese organismo vivo diferente a otros organismos vivos. Cuando nosotros hablábamos de los hidratos de carbono, por ejemplo, si decíamos que los hidratos de carbono sirven como reserva de energía, es la misma reserva de energía que funciona para cualquier ser vivo, ¿sí? De la misma manera. Nosotros acá decimos que las proteínas son exclusivas de cada especie, inclusive algunas proteínas que pueden tener diferencias entre distintos individuos de la misma especie. Entonces, esa organización de la proteína va a ser exclusiva de la especie a partir de la información que surge del ADN. Eso seguramente se va a ver más adelante. Bien. Entonces, pero siempre utilizando los aminoácidos como materia prima para producir esas proteínas. Por eso nosotros aminoácidos no podemos consumir como aminoácidos, o sea, lo necesitamos consumir en proteínas de otros seres vivos que después nosotros vamos a digerir en nuestro sistema digestivo, se van a digerir, se van a liberar esos aminoácidos y esos aminoácidos son los que después van a formar nuestras propias proteínas con las características que nosotros necesitamos a partir de las instrucciones que están en nuestro material genético. Muy bien, entonces así como nosotros veíamos en carbohidratos que teníamos monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, en proteínas también tenemos los aminoácidos, que son los monómeros, tenemos un dipéptido, comparable a lo que hablábamos de los disacáridos, acá son dipéptidos, unidos por este enlace entre el carbono y el nitrógeno llamado enlace peptídico. Y ya un polipéptido cuando ya son varios aminoácidos, ¿no? Acá tenemos alanina, glicina, tirosina, ácido glutámico, valina, serina, ¿bien? Con un grupo terminal amino y otro grupo terminal carboxilo en la otra punta. Muy bien. Y los enlaces peptídicos que unen esta cadena, ¿no? Los polipéptidos, las proteínas son polipéptidos muy grandes, porque cuando son cortas las cadenas, también se les dice péptidos. Los péptidos son de cadena corta, las proteínas son de cadena muy larga. Muy bien. En cuanto a la estructura secundaria, decimos que las interacciones no covalentes entre los restos laterales de los aminoácidos dan origen a la estructura secundaria. Bueno, esas interacciones no covalentes son las que relacionan, por ejemplo, a los hidrógenos y a los oxígenos, no al nitrógeno o al carbono que se unen por uniones covalentes. Entre hidrógenos, por ejemplo, y oxígeno, forman uniones que no son covalentes, uniones iónicas, por ejemplo. eh, y entonces, las interacciones entre, en este caso serían los hidrógenos y los oxígenos, de los restos laterales de los aminoácidos, o sea, de todo lo que hace diferente un aminoácido del otro, dan origen a la estructura secundaria. Esta conformación viene dada por los puentes de hidrógenos intercatenarios, ¿no? Entonces, esos puentes de hidrógeno que son atracciones entre hidrógeno y oxígeno, teniendo en cuenta que estos elementos químicos, hidrógeno, oxígeno, tienen cargas eléctricas que al igual que un imán, cuando decimos que en un imán las cargas opuestas se atraen, las cargas iguales se repelen, bueno, acá pasa algo parecido, para formar atracciones entre hidrógenos y oxígenos y esas atracciones débiles, pero atracciones al fin que sirven como para que
cadena se pueda plegar o se pueda formar como una hélice. Entonces se forman las dos estructuras secundarias, la de hélice y la de hoja plegada, que se llaman así, conformación alfa hélice y conformación beta hoja plegada. Entonces, si bien son las más usuales, existen otras menos frecuentes. Son muy raras otras. Generalmente son alguna de estas dos, hélice o hoja plegada. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, existen esos enrocamientos aleatorios que no se terminan de definir entre uno u otro, pero son muy raros. Generalmente, ya digo, son esas dos. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, un grafiquito eh, donde muestra, por ejemplo, una parte de la proteína que tiene esta estructura hélice, otra parte de la proteína que tiene esta estructura plegada, ¿bien? Y hay otros que tienen esos enroscamientos aleatorios que no se terminan de definir por uno o por otro. Muy bien. Seguimos. Bien, esto que decíamos de si acá tenemos, por ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno representados con estos circulitos rojo y azul, la atracción, por ejemplo, acá, entre un oxígeno de un aminoácido y un hidrógeno de otro aminoácido, forman que estas cadenas se empiecen a plegar, formando estas estructuras de hélice o de, de plegamientos también. Distintas formas de representarlo. Muy bien. Los restos laterales de los aminoácidos se ubican en forma perpendicular al eje de la hélice. Bien. De esa manera se generan esas atracciones, ¿no? Entre hidrógeno y oxígeno. Entonces los enlaces puente de hidrógeno se establecen entre el hidrógeno unido al nitrógeno y el oxígeno del carboxilo, bien, de aminoácidos diferentes, ¿no? Estructura plegada, los restos laterales se ubican hacia arriba y hacia abajo del plano de las hojas, ¿bien? Entonces, entre los aminoácidos, las cadenas entre carbono, nitrógeno, carbono, nitrógeno, etcétera, 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 van formando como la columna vertebral de esa hoja plegada y todos los restos de cada aminoácido, o sea, específico de cada aminoácido, van ubicados de forma perpendicular hacia arriba o hacia abajo. Cuanto a la estructura terciaria, tiene que ver con la formación de características tridimensionales, ¿no? De la proteína. Se termina plegando esa proteína que ya tiene una estructura secundaria, se continúa plegando, formando una estructura globosa, o sea, proteína globular, eh, tridimensional. En base a estas tipos de uniones, que son uniones débiles, ¿no? Eh, fáciles de romper, por ejemplo, con la temperatura, se rompen estas uniones, ¿bien? Pero son estas uniones débiles las que forman esa estructura tridimensional. Las funciones de las proteínas dependen del plegamiento particular que adopten. Después vamos a tener una gama enorme de funciones para las proteínas. Y esta estructura está altamente influenciada por la estructura primaria. Esto es importantísimo. Esta estructura primaria, que nosotros hemos visto que era la sucesión de aminoácidos, es la que va a determinar cómo va a funcionar todos los plegamientos posteriores de la proteína. O sea, vos acá cambiás un aminoácido de lugar, donde había una serina, pones una valina, por ejemplo, y ya te cambia toda la estructura secundaria y terciaria de la proteína. Y, por supuesto, la funcionalidad de la proteína. Muy bien. Eh, bueno, acá muestra un poquito lo que veníamos diciendo. Se ven las distintas estas fuerzas débiles, por ejemplo, estos puentes disulfuro, es porque hay un aminoácido que tiene azufre en su cadena, entonces entre los azufres se forman esos puentes, pero son puentes débiles que hacen que, o los puentes de hidrógeno, que hacen que esa cadena se vaya plegando, formando estas estructuras tridimensionales. Y la estructura cuaternaria es la que tiene que ver con las uniones también con fuerzas débiles entre dos o más cadenas de polipéptidos o cadenas de proteínas, ¿no? Que vamos a llamar subunidades.
El mejor ejemplo de estas estructuras cuaternarias es la hemoglobina. ¿Eh? La hemoglobina está formada por 4 unidades o subunidades de proteína. También, de la misma manera que la anterior, por estas fuerzas débiles que hacen que esas proteínas se puedan acercar y se puedan mantener juntas, pero con unas uniones que son débiles, ¿no? En comparación con en comparación con, por ejemplo, las uniones covalentes que unen los carbonos de las cadenas, esas son uniones fuertes. Acá estamos hablando de uniones débiles, ¿no? Entonces acá también con la estructura tridimensional, pero donde ya participan proteínas diferentes, acá representadas con distintos colores. ¿Mm? Bien. En resumen, ya, o sea, repasando todo lo que veníamos diciendo, tenemos una estructura primaria donde se sucede una determinada organización de aminoácidos. Los aminoácidos siempre se representan así con 3 letritas. Esto es lisina, glicina, leucina, valina, lalina, histidina. Entonces, dependiendo yo cambio un aminoácido acá, pongo uno diferente y me va a cambiar todo el resto. O sea, es como un efecto dominó. Entonces, esta estructura primaria es la que va a determinar que después se pliegue de una determinada manera, en forma de hélice o en forma de hoja plegada, ¿no? Luego, a su vez, por la misma razón, va a tender a formar estructuras tridimensionales, globosa o fibrosa. Vamos a ver que estas tienen funciones más que tienen que ver con funcionalidades metabólicas o de transporte, por ejemplo. Y estas fibrosas tienen más que ver con estructurales o de contracción muscular. Y eh, la posibilidad de que dos o más proteínas se unan como subunidades, que pueden ser iguales o distintas, formando estructura cuaternaria. Por ejemplo, en el caso de la clásico, el caso de la hemoglobina. Bueno, un repaso de las funciones, ¿sí? Acá ya hay varios ejemplos que pueden ser familiares al oído. Función de reserva, ¿sí? Reserva energética. No es común que las proteínas sean reserva energética, porque generalmente reserva energética son los hidratos de carbonos y en segundo lugar los lípidos. Bien. Pero, por ejemplo, la ovoalbúmina, que es la que tenemos en esto es la clara de huevo, la gluteína el gluten del trigo, ¿sí? Ferritina, que almacena hierro en el vaso. En cuanto a las funciones estructurales, esto sí es muy común de las proteínas, colágeno, elastina, ambos de la piel, por ejemplo, de los huesos, de los tendones. La queratina, importante para el crecimiento de estos anexos tegumentarios, como el pelo, las plumas, las uñas. Mucoproteínas. Hormonal, como la insulina o la hormona de crecimiento. Hay algunas hormonas que tienen características proteicas. O sea, había otras que nosotros habíamos visto en los lípidos, por ejemplo, las hormonas esteroides, la testosterona, los estrógenos, progesterona, son hormonas de características lipídicas, ¿no? De lípidos. Bueno, también las hay así en características proteicas. El transporte, como por ejemplo el más común, la hemoglobina, que ya estuvimos hablando, que transporta oxígeno por la sangre. ¿Mm? Que es la hemoglobina, es la que contiene el hierro en la sangre, dentro de los glóbulos rojos, ¿no? Como una de las funciones más importantes de la sangre, quizás la más importante. O, por ejemplo, las lipoproteínas, que también ya estuvimos hablando cuando veíamos los lípidos, que transportan lípidos en la sangre, ¿no? En el caso de las lipoproteínas, por ejemplo, de acá surgen los nombres HDL y LDL para hablar del colesterol. LDL significa Low Density Lipoprotein y HDL High Density Lipoprotein. Son dos formas diferentes en que se transporta el colesterol por la sangre asociado a proteínas, ¿no? Formando estas lipoproteínas. En el caso de la defensiva, las inmunoglobulinas, muy importantes, inmunoglobulinas son los anticuerpos, que sirven para la defensa. O las proteínas de la coagulación de la sangre, fibrinógeno y trombina.
Y tenemos una función contráctil para los músculos, actina y miosina, que funcionan, son dos proteínas que funcionan una deslizándose sobre la otra, haciendo que el músculo se puede contraer o se puede extender, ¿no? Y la tubulina. Acá me faltaría la función enzimática, también importantísima en las proteínas, en las funciones, funciones tanto digestivas como metabólicas, ¿no? La función enzimática es muy importante. Y en su mayoría las enzimas también son proteínas. Pero creo que en el otro PowerPoint hablaba un poco de eso. Las proteínas pierden su actividad biológica cuando se rompe su conformación. ¿Sí? Estos enlaces de las estructuras secundarias, terciaria y cuaternaria, habíamos dicho que son enlaces débiles y esos enlaces se pueden ver afectados por ejemplo, la temperatura, ¿no? Generándose algo que se llama desnaturalización de las proteínas. El ejemplo clásico para entender cuando las proteínas se desnaturalizan es cuando uno hierve o fríe un huevo, ¿no? Se forma el huevo frito y esa clara de huevo, esa albúmina, que en principio era líquida, era transparente, se convierte en una sustancia blanca y sólida porque se desnaturalizó. ¿eh? Pasa con la leche también cuando uno, por ejemplo, le agrega a la leche jugo de limón o vinagre, la leche se corta y el cortarse en parte es responsabilidad de esas proteínas de las leches que se desnaturalizaron con ese ácido, ¿no? Cambian su estructura secundaria, terciaria, cuaternaria. No la asociación de aminoácidos que sigue siendo la misma, pero esos enlaces débiles se rompen, por ejemplo, entre los 50 y 80 grados centígrados, ¿bien? Con la utilización de detergentes o en medios muy ácidos o muy básicos, ¿no? Ya veníamos hablando de eso. ¿Mm? Muy bien. La desnaturalización lleva a la completa pérdida de la función biológica de la proteína. Si bien nosotros en los alimentos, por ejemplo, es importante saberlo, en los alimentos nosotros obtenemos proteínas que las tenemos que digerir para obtener los aminoácidos. En ese caso, para la obtención de los aminoácidos no cambia demasiado el que se desnaturalice o no. Hay otras proteínas que las necesitamos de cadena corta, por ejemplo, que las necesitamos íntegras. Entonces ahí es importante algunos alimentos consumirlos este, sin aumentarles la temperatura. Por ejemplo, pasa con algunos vegetales que aportan algunas vitaminas que necesitamos sin que se desnaturalizan, ¿no? O, por ejemplo, la desnaturalización también es propia de los efectos que se generan con el aumento de temperatura corporal, cuando uno aumenta la temperatura, por ejemplo, en casos de fiebre, afecta la funcionalidad de algunas proteínas, ¿sí? Bueno, son ejemplos que tienen que ver con el hecho de que es importante para que la proteína mantenga su estructura y de esa manera mantenga también su función, es importante que no se desnaturalicen, ¿no? Por ejemplo, por efectos de la temperatura o de la acidez. Y con eso terminamos el PowerPoint.